Descripción del proyecto de grado del grupo 74. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad para la empresa JTP Ingeniería EU, según los lineamientos de la norma NTC ISO 9001-2008. El presente proyecto se desarrolla a través de las etapas de planificación, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad para la empresa JTP Ingeniería EU. Con esta propuesta pretendemos aumentar la productividad de la compañía por medio de la estandarización de procesos, el control y manejo de la información, el ajuste de los procesos actuales de acuerdo a las necesidades de la compañía, lo cual tendrá como consecuencia una mejora en la competitividad frente a la competencia. Objetivo general del proyecto: diseñar, documentar e implementar el sistema de gestión de la calidad para la empresa JTP Ingeniería EU, según los lineamientos de la norma NTC ISO 9001-2008. Planteamiento y delimitación del problema. La aplicación de la norma ISO 9001 para cualquier organización competitiva se volvió tan necesaria en el mundo que debería ser obligatorio para la micro, pequeña y mediana empresa. La no aplicación se debe en su gran mayoría por el desconocimiento de las bondades y la falta de socialización del sistema de gestión de la calidad. Alcance y limitaciones del proyecto. Esta gestión incluye planificación, organización y control del desarrollo del sistema y otras actividades relacionadas con la calidad. La implantación de la política de calidad de una empresa requiere un sistema de la calidad, entendiendo como tal el conjunto de estructura, organización, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad. El sistema de la calidad no deberá extenderse más que a las exigencias para realizar los objetivos de la calidad. Recomendaciones. Primero, implementar para la organización JTP Ingeniería EU la documentación del sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001-2000. Y segundo, dar a conocer el manual de calidad del sistema de gestión de la organización JTP Ingeniería EU.